¿Qué es la religión? La religión es un conjunto de creencias ideológicas, símbolos, acciones que conectan al ser humano con la realidad. Por lo tanto, implica de otra manera específica el pensar, vivir y ser al relacionarse con el mundo. ¿Qué es el ateísmo? El ateísmo es una convicción de que no existe otro Dios. Se niega toda la verdad de toda la fe o creencia relacionada con seres divinos. Es decir, que para los ateos no existe un Dios porque si existiese no existiera la maldad y el sufrimiento. ¿Qué es delincuente? Delincuentes son las personas que realizan acciones contrarias a lo que la ley establece y el derecho. La religiosidad del delincuente. Ante el incremento de la criminalidad en nuestro país, pastores, sacerdotes, hasta incluso las mismas autoridades han dicho que el aumento de la criminalidad es debido a la disminución de los valores religiosos, pero en una conclusión lógica y racional, la religión no es la única causa de la moralidad y que el ateísmo no es el factor significativo de la conducta criminal. Para la exposición de este tema nos hemos basado en los estudios realizados por los criminólogos Juan Bosch y el doctor Leoncio Ramos, donde claramente en los resultados se nota la diferencia de criminalidad que existe entre los religiosos y los ateos. Eh, Estos estudios han demostrado que el nivel de criminalidad es más alto en los religiosos que en los ateos. Esto según ellos porque el ser ateo implica un nivel de inteligencia más alto, un nivel de cultura muy bueno y también conocimiento que convierte a los ateos en personas que están en la élite social. Todos los estudios realizados por los criminólogos han llegado a las conclusiones que el nivel de criminalidad es más alto en religiosos que en ateos. Incluso los religiosos tienen un índice de criminalidad más alto que otros grupos de personas. Por ejemplo, un estudio realizado eh, de criminalidad en ateos, judíos, protestantes y católicos demuestran cómo el mayor índice de criminalidad lo tienen los católicos con un 40.2%, protestantes tienen el segundo lugar con un 30.1%, los judíos tienen un porcentaje en ese estudio de un 20.7% y los ateos únicamente con el 8.2%, quedando demostrado que existe mayor criminalidad en los religiosos que en los ateos. Muchas personas creen de que la religiosidad puede concluir con la criminalidad, pero esto depende de varios factores. Aquí la pregunta es, ¿un religioso no puede ser criminal? Vamos a responder esto desde tres puntos, desde el religioso, desde el legal y desde el científico. En el religioso podemos decir de que varias religiones cuentan con ciertas normas que se deben cumplir para obtener la salvación divina. Claro ejemplo de ellos son los mandamientos, los cuales, al cumplirse tal y como están estipulados, serán salvados. Pero no todas las religiones es igual. Otras sacrifican a personas para poder obtener la salvación. Pero esto lo entenderemos más adelante con mis compañeros. Hablando desde un punto legal, podemos decir que todo país cuenta con un ordenamiento jurídico que establece un orden social. Al momento de incumplirse las leyes, están cometiendo acciones antijurídicas, que son sentenciadas con prisión o con multa. Toda persona, sin importar religión, sexo o cultura, debe cumplirlas al pie de la letra, y si no las cumple, deben de ser castigadas por igual. Hace poco se realizó un estudio donde hablaba de los asesinos seriales, diciendo que la mayoría de asesinos eran no creyentes. Al concluir esta investigación, se pudieron dar cuenta que la mayoría de asesinos que existían eran creyentes, y los asesinos que no creían empezaron a tener ese sesgo a juzgar a los que eran criminales creyentes. La religión como pretexto ante la delincuencia. Algunos de los ejemplos que podemos mencionar puede estar el Vaticano y sus múltiples casos en los que se ha visto involucrado ante la delincuencia. Uno de los más sonados es el tener mucha riqueza
y tener delitos financieros. También podemos mencionar la religión islámica y su persecución a las personas que no tienen los mismos ideales. Los llamaban infieles y estos han detonado una guerra entre ambos bandos, llegando a matar a muchos de los que consideraban traidores de la fe islámica. Hay otros crímenes que se presentan en adoración al diablo, como lo fue el asesino Richard Ramírez, quien mataba usando el argumento de que lo hacía para adorar al diablo. También podemos mencionar algunos capos del narcotráfico que adoran a la Santa Muerte. Otro movimiento religioso que podemos mencionar es la Iglesia de la Luz del Mundo, en donde muchas mujeres denunciaban haber sido violadas y violentadas por el líder y por otros miembros de la religión. Y es así como podemos ver que cualquier religión puede ser utilizada como pretexto de que lo cometí o lo hago porque mi religión me lo permite o me lo pide. En América Latina existen muchos personajes que muchos delincuentes como los narcotraficantes, pandilleros y terroristas consideran sus dioses. Tal es el caso de la Santa Muerte, que por lo general es adorada por sicarios y pandilleros, como Jesús Malverde, que por lo general es adorado por narcotraficantes. Son personajes que la religión cristiana no los reconoce como sus santos o dioses, a excepción de uno que es San Judas Tadeo. Este personaje sí es reconocido como un santo dentro de la Iglesia Católica, pero que muchos delincuentes deciden adorar a todos estos personajes, como repito, la Santa Muerte, Jesús Malverde y San Judas Tadeo, porque ellos aseguran que antes de cometer sus delitos han recibido mucha valentía, fortaleza y protección de parte de sus dioses. Les voy a hablar un poco sobre algunos ejemplos de sectas, noticias y asesinos con una religión. Asesinos en nombre de Dios. Uno de ellos es Bin Laden, que tenía un propósito que era establecer un califato mundial. Bin se lamentaba de la muerte de tantos inocentes, pero él asumía que era un mal necesario para restablecer las glorias pasadas del Islam. Algunos ejemplos de sectas religiosas serían los luterianos, menonitas, amish, cuáqueros, rapitas o darbistas. Les voy a hablar un poco sobre algunos tatuajes para las pandillas. ¿Qué significa la lágrima bajo el ojo? Significa tristeza, duelo y asesinato. Para muchos de ellos también significa las muertes que han llevado en su vida. ¿Qué significa el número 18? En la carta del tarot significa que está asociada con entidad atómica desconocida, la seguridad en la oscuridad y con el asiento del alma y con la eternidad. El número 13, para los miembros sureños se autoidentifican frecuentemente con el número 13 por representar la letra M, que para ellos significa matones, matanzas y mexicanos, letra del alfabeto a modo de homenaje a la mafia mexicana. ¿Qué significa el rosario tatuado? Los tatuajes del rosario llevan un sentido más personal y espiritual. Hay personas que se lo tatúan para marcar la pérdida de algún ser querido, otros por devoción a su religión. Los rosarios son símbolos de protección por la cruz que incorpora como representación de la crucifixión de Cristo. Claro, concluyendo con esto, podemos decir de que la religión es utilizada como una cortina de humo o como un estilo de vida. Todos estamos en tentación a caer en el pecado hablando desde un punto religioso y todos podemos incumplir con las leyes y las normas. En fin, la religión es en lo que uno cree y puede ser utilizada para bien o para mal.